Hoy vamos a tratar sobre las medidas directas y las medidas indirectas. Tenemos que las medidas pueden ser directas y pueden ser indirectas. Directas. ¿Cuándo son directas? Bueno, son directas cuando nosotros las hacemos, valga la redundancia, directamente con un instrumento, cuando nosotros medimos directamente. Y las indirectas son cuando nosotros nos auxiliamos de alguna expresión matemática, de alguna fórmula. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para verificar cuándo son directas y cuándo son indirectas. Mira, aquí yo tengo estas reglas que están acá, ese cartabón. Mira, nosotros aquí tenemos un centímetro y aquí tenemos pulgadas. Estas granotas son pulgadas. Cuando nosotros vamos a medir, tenemos que tener en cuenta que debemos iniciar en el cero, pero ese cero debe ser acá, ahí, no directamente del borde, sino desde donde dice cero. Tengo que inicia desde el cero y vamos a medir en centímetros y milímetros. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las dimensiones de una de las caras de este paralelepípedo. Por ejemplo, aquí yo tengo este paralelepípedo, entonces yo quiero nada más saber esta cara. Entonces yo pongo aquí, mido de este lado, de aquí a acá. Vamos a buscar uno que esté un poquito más derecho. Vamos a medir una esquina y eso mide aproximadamente 11.1 aproximadamente. Vamos a suponer que eso sea, esa sea la base. La base vale 11.1 centímetros. Y aquí vamos a medir acá de esta forma y ahí tiene 4.9 aproximadamente. La altura es 4.9 centímetros. Lo que yo acabo de hacer es medir de forma directa tanto la base como la altura de este rectángulo. Pero, o sea, es directo. Ahora, de forma indirecta va a ser cuando yo calcule el área. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces yo simplemente lo que voy a decir es 11.1 centímetros. Lo multiplicaré por 4.9 centímetros. Tomo una calculadora, lo calculo y ya. Aquí tengo la calculadora. Lo que voy a hacer, 11.1 por 4.9. Y eso va a ser 54.39 centímetros cuadrados. Área es igual a 54.39 centímetros cuadrados. Y esa va a ser una medida indirecta. Esto fue directo y esto fue indirecto. Esa es la diferencia que existe entre uno y otro. Vamos a hacer otro ejemplo de forma directa e indirecta y va a ser con este vaso. Mira, nosotros vamos a medir acá las dimensiones del diámetro. El diámetro va a ser la cuerda mayor. Vamos a elegir más o menos el medio, donde está el medio. Vamos a suponer que tiene 6.4. El diámetro es 6.4 centímetros. 6.4 centímetros implica que es de lado a lado, ¿verdad? Porque tenemos que ir por el centro. Ahora, implica que es una medida directa. Ahora, una medida indirecta será calcular el radio. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, es decir, 6.4 entre 2, que sería 3.2 centímetros. Bien, ahora ¿qué pasa? Otra medida indirecta sería calcular la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio. Es decir, yo voy a decir la longitud de la circunferencia, la longitud es esto acá. Lo que mide de aquí, totalmente esto aquí, es simplemente la longitud de la circunferencia. Sustituyo 2, el pi es aproximadamente 3.14 por el radio, que es 3.2 centímetros. Calculo eso, multiplico directo. Voy a decir 2 por 3.14 por 3.2 y eso va a ser igual 20.096 centímetros. Esa es la longitud de la circunferencia. Ahora, si yo quiero hallar el área del círculo, utilizo esta forma. Le digo, área es igual a 3.14 por el radio cuadrado, que es 3.2 centímetros al cuadrado. Es decir, área es igual a 3.14. Entonces, 3.2 al cuadrado es 10.24 centímetros cuadrados. Multiplico esas cantidades y el área va a ser 36 centímetros cuadrados. Y ahí hemos visto diferentes ejemplos de nosotros tomar medidas directas y tomar medidas indirectas. ¿Cuándo la tomamos indirecta? Bueno, indirecta cuando utilizamos una fórmula. ¿Cuándo la tomamos directa? Bueno, cuando nosotros utilizamos la regla, la balanza,
podemos pesar algo. El término peso en física difiere del que nosotros estamos acostumbrados. Buscamos una balanza y pesamos esto, o sea, la masa, buscamos la magnitud de la masa, qué cantidad tiene esa masa. Entonces, eso podemos distinguir entre una y otra. Entonces, otro punto es si queremos saber cuál es la profundidad de esto, nosotros tomamos una regla, introducimos y medimos, pero algunas veces como tiene un chine más, un chine menos, es mejor utilizar un instrumento, introducirlo y luego lo introducimos, entonces venimos y comparamos con la regla, cuánto dio exactamente. Así mismo pasa con la medida exterior para yo medir lo que es la circunferencia. Mira, tomo este lado aquí, si quiero me la miro, la pongo derecha y toda esa cosa para que quede mejor. Y ahí donde me da, aquí vengo, entonces la comparo aquí con la regla. Y sé cuánto vale, cuánto no vale. Yo te dije ahora mismo que valía 20.96 y mira, llegó prácticamente al 20 ahí. Es decir, que si yo comparo, si hago esta longitud de forma directa, más o menos ahí. Y vengo aquí, muchas veces es mejor marcar esto. Entonces venimos aquí desde el 0 y llega hasta el 20. 20.96. 0.96. Entonces, para estar más seguro, puede medirla muy a pasito. Bueno, ese fue un cálculo así que hemos hecho. Bien, entonces así se hace de forma indirecta, de forma indirecta. Indirecta utilizando la fórmula y directa así. Bien, existen diferentes tipos de instrumentos que podemos utilizar para hacer medidas. Hay uno que se llama calibrador, el cual vamos a hablar luego. Nosotros necesitamos que ustedes como estudiantes hagan algunas asignaciones sobre esto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber distinguir. Una medida directa utilizamos una regla, utilizamos un instrumento. Una medida indirecta cuando utilizamos una fórmula, una expresión matemática. Un solar tiene 10 metros de ancho y 20 de largo. Multiplicas, o sea, la medida de los 10 y de los 20 es directa. Ahora, cuando tú multiplicas, ya estás utilizando una expresión matemática. En un triángulo, cuando mides un cateto y mides el otro cateto y encuentras la hipotenusa, los dos catetos serían de forma directa, pero para encontrar la hipotenusa, si no lo mides directo, tendrías que utilizar la fórmula de Pitágoras, entonces ahí lo está haciendo indirecto. ¿Cuál es la asignación de esta semana? La asignación de esta semana es subir un video con tú tomando medidas directas y medidas indirectas. Puedes utilizar tu imaginación y hacer diferentes tipos de medidas.